El fundamento del judaísmo, del estilo de vida del pueblo de Elohim, es la Torá. Si los fariseos buscaban guardar celosamente la Torá, ¿por qué, en apariencia, Yeshua estaba enemistado con ellos? Si bien enmarcar a Yeshua dentro de una escuela es tarea difícil, cuando uno investiga la historia y distintos textos, no solo el Nuevo Testamento, se encuentra que el rabino se acerca al fariseísmo. Pero, ¿por qué al leer el Nuevo Testamento parecen enemigos? ¿Podrá ser que no estamos entendiendo la perspectiva del Nuevo Testamento? O tal vez no comprendamos qué es la Torá. Si la Torá es el fundamento de un judío, nos debemos preguntar, ¿qué es la Torá? Las traducciones no judías nos dicen que es la ley de Moisés. ¿Torá y ley son sinónimos? ¿Qué relación tiene el creyente con la ley de Moisés? Lo que queda claro hasta aquí es que Yeshua era celoso guardador de la Torá y su vida giraba en torno a ella. En este capítulo procuraremos dar respuestas a alguno de estos interrogantes. Creemos que conociendo en profundidad el contexto de la vida de Yeshua, más sabremos qué creía, qué enseñaba y cómo vivía el Mashiach de Israel. Y así podremos comprender mejor los textos que nos relatan su vida y enseñanza. Y esto lo haremos en esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías. Capítulo 7. Estudiar a Yeshua, a sus dichos registrados en el Nuevo Testamento, sin conocer el entorno en el que él vivía, es muy poco sabio y arriesgado, porque es muy probable que se saque de contexto los dichos y o se le crea a la interpretación que hacen las personas, cuando éstas no reflejan la realidad. Nos propondremos en dar a conocer datos comprobables históricamente para que usted mismo pueda sacar las conclusiones que lo acerquen más al contexto correcto de los dichos de Yeshua. A veces oímos decir: Yeshua enseñó que en Marcos 7, la Torá con respecto a los alimentos no rige más.
O Yeshua quebrantó el sábado porque sanaba. También oímos decir, el Shabbat está abolido, porque Yeshua dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Aquellos que hacen esta última afirmación parece que desconocen lo que dice el Talmud en Yomá 85a. Dice el Rab Jonathan ben Yosef, está el sábado encomendado a tus manos, y no tú a sus manos. Lo mismo que Yeshua. El Shabbat es para nosotros, y no nosotros para el Shabbat. Lo mismo dijo Hillel 50 años antes de Yeshua. El hombre no fue hecho para la Torá, sino la Torá para el hombre. Y Hillel lo dice en el contexto de sanar a una persona en Shabbat, debatiendo contra la escuela de Shammai. Cuando el Rab Jonathan o Hillel dijeron esto, nadie en Israel, incluso ni ellos mismos, pensaron que se estaba aboliendo la Torá por esta interpretación. Pero cuando un gentil se acerca a un texto judío, como lo es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, sin conocer la perspectiva hebrea y judía, probablemente saque conclusiones que ni el que dijo ese dicho lo imaginaría. Por este motivo es que haremos un repaso histórico y cultural para proporcionar las herramientas necesarias que nos ayudarán a entender mejor el judaísmo de Yeshua. Es preciso que nos remontemos al año 250 antes de Yeshua, donde ocurrieron hechos que tendrían gran influencia en el judaísmo del siglo I y también en el cristianismo del siglo II y III en adelante. Por primera vez en la historia, se traduce el Tanaj del hebreo al griego. Esta traducción se llevaría a cabo en la ciudad de Alejandría, Egipto, ciudad que había sido despoblada por sus conquistadores y repoblada con judíos y griegos. La diáspora, o judíos viviendo en el extranjero, es una realidad de Israel en distintos periodos de la historia. A partir de la deportación por manos de Babilonia, en la diáspora los judíos comenzaron a formar comunidades con independencia teológica y doctrinal de la comunidad de Israel. Esto ocurre en Alejandría. Los judíos pierden el idioma hebreo por el griego y surge la necesidad de tener el Tanaj en griego. Este hecho es muy importante para el cristianismo moderno, aunque muchos lo ignoren. De la traducción al griego, llamada Septuaginta, y de las interpretaciones doctrinales y teológicas que surgen, el cristianismo se va a nutrir mucho en lo que serán sus doctrinas. Un ejemplo es Filón de Alejandría, quien según los registros históricos es el primero que por métodos de interpretación alegóricos nos habla de la Memra de Elohim, gentilmente conocido como el Verbo de Dios, un mediador entre Dios y los hombres, que tuvo una parte activa en la creación, así como lo describe el Evangelio de Juan, capítulo 1,
entre otros pasajes. A estos métodos de interpretación y enseñanzas, el judaísmo de Jerusalén los llamará helenismo o judíos helenistas. Hallamos en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estos griegos son judíos de lengua y costumbres griegas, como los de Alejandría. La palabra griega utilizada en este pasaje es helenista, que significa esto que venimos relatando según el diccionario Strong 1675. Según la tradición, la traducción Septuaginta fue realizada por 72 sabios de Israel, 6 por cada tribu, que en 72 días de traducción individual, o sea, cada sabio realizó una traducción al griego de forma personal. Cuando compararon las 72 traducciones, todas concordaban milagrosamente. Filón nos dice en el Tratado Mod 2:37: los sabios profetizaron, y no cada uno con algo distinto, sino todos con los mismos sustantivos y verbos, como si cada uno le dictase un apuntador invisible. Si bien es una leyenda que no se puede comprobar históricamente, lo que sí podemos comprobar a través de las ciencias sobre las lenguas es que la Septuaginta en muchas ocasiones se aleja mucho de la traducción literal del hebreo. Daremos algunos ejemplos. Tal vez el más significativo por el impacto que tuvo en la teología cristiana es aquel que habla de la virginidad de María, la madre de Yeshua. Por lo general, cuando se quiere mostrar en el Tanaj la virginidad de María que estaba profetizada, se usa Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra aquí, traducida como virgen en la Septuaginta, y en consecuencia en la mayoría de las Biblias cristianas, es alma, que en hebreo significa pura, muchacha o joven. Una muchacha alma, pura, no necesariamente tiene que ser virgen. Puede ser joven, inocente y espiritualmente justa y ser pura, alma, aunque haya tenido relaciones sexuales. La traducción Septuaginta se aparta del significado literal de la palabra hebrea alma. Incluso existe un término en el idioma hebreo para virgen y es betulá, el cual no está aquí. Más que claro, está lo influyente y determinante que es la traducción griega para el cristianismo. Pero tal vez alguno podrá decir: pero en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice virgen. Debemos tener en cuenta que para un judío del siglo I, según el Talmud, una mujer virgen no era aquella a la cual se le rompía su himen.
o que tenía relaciones sexuales. Para un judío del siglo I, una muchacha virgen era aquella que no había tenido periodo menstrual. Por tanto, podía haber mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, o incluso mujeres que estén embarazadas y aún así, para un judío, siga siendo una virgen, una betulá. Podríamos hablar más sobre este tema o dar más ejemplos de la Septuaginta, pero el propósito de este capítulo no es hablar profundamente de la traducción de la versión Septuaginta. Si queremos dejar en claro que las diferencias de traducción no tienen que ver con una negligencia de los sabios de Israel o una mala intención, más bien son producto de la gran diferencia de un idioma a otro y de una mentalidad a otra. Muchas veces se prescinde de la literalidad del texto para hacerlo más entendible para el griego. También queremos destacar la influencia helenística del siglo I en Israel. En Jerusalén y en Judea se hablaba griego, y en consecuencia la teología judeo-helenista influenciaba el judaísmo en Israel. Es importante volver al olivo natural, a las sendas antiguas, para filtrar todo aquello que no esté en armonía con la escritura y la perspectiva hebrea. Alejandro Magno conquista Judea, y cuando muere, queda en manos de los grecos egipcios. Luego, es conquistada por los grecos sirios, que imponen su adoración pagana a los judíos. Les prohíben practicar sus costumbres religiosas, ponen ídolos hasta en el templo de Jerusalén. Y en el año 175 antes de Yeshua, en la ciudad de Modim, comienza la rebelión macabea. Los asmoneos comienzan una guerra que duró 33 años. Y finalmente, en el año 142 antes de Yeshua, Judea declara su independencia luego de siglos y siglos estando bajo el dominio de otros imperios. Y así comienza otra guerra, pero esta será interna. Los asmoneos, al reconquistar Judea, pretenden declararse como reyes y gobernantes, pero los sacerdotes del templo no están de acuerdo, ya que la Torá dice que los descendientes de David son los que deben gobernar. Entre los asmoneos no había descendientes de David, por lo cual decidieron quitar a los sacerdotes del templo. Algunos fueron asesinados y otros huyeron al desierto, a Qumran, de lo cual hablaremos después. El grupo de sacerdotes que sustituyeron a los expulsados se conoce como los saduceos. Estos hechos produjeron que dentro de Israel comenzara a tomar forma una comunidad que probablemente se venía gestando desde los tiempos de Esdras. Pero en este tiempo empiezan a tomar popularidad y predominio, y estos son los fariseos. De este grupo surgirán también los celotes, que son fariseos ultranacionalistas, y los sicarios, que eran terroristas.
A house built out of stone. A estos grupos, partidos y sectas que conformaban el judaísmo del siglo I en Israel, debemos también sumarle la influencia que recibía de la diáspora, de los helenistas. Y este era el contexto en el que vivió Yeshua en el siglo I. Debemos estudiar este contexto para comprender de qué y de quiénes nos hablaba Yeshua. This is a place where I feel at home. Y ahora que tenemos el marco y contexto, podemos sí profundizar en la teología de los distintos grupos del siglo I en Israel, y así poder conocer mejor el judaísmo del rabino Yeshua. And I built a home for you, for me, until it disappeared from me, from you. And now it's time to leave and turn to dust. Pero eso lo haremos en la segunda parte del judaísmo de Yeshua, en esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree